de la reunión misma, que es bien especial y bien contemporánea, porque hemos invitado a nuestro público a aproximarse a en estos días tan sensible región de la Araucanía, ¿no? Porque requiere no solo atención, sino que también conocimiento, estudio, y estudio en particular de los seres que ahí habitan. Y a eso sí que nosotros como grupo podemos aportar en propiedad y profesionalmente. Y lo que nos corresponde específicamente en esta sesión es atender a las sonoridades de sus aves y de sus significados ancestrales en la zona. Así que tenemos dos invitados, dos participantes esta noche y esta tarde. Y el primero, estoy acostumbrado a las horas nocturnas, yo más bien para presentar cosas, ¿no? Entonces, nuestro primer invitado no viene de esta región, sino que viene de otra región, porque él realizó su tesis de doctorado en aves, pero no en aves autóctonas, sino que aves cosmopolitas, la catita australiana, ¿no? Que es especialmente apropiada para estudios de laboratorio. Y entonces hizo su tesis en el desarrollo vocal de esta ave en condiciones de laboratorio, en un ambiente sofisticado, aislado, con gente sofisticada también. Y esa fue su tesis de doctorado y lo terminó, pero un interesantísimo estudio. Pero al terminarla decidió que no le bastaba aquello y entonces decidió vertirse al mundo real y escogiendo para esto la realidad de nuestra Araucanía. Y entonces se trasladó para esa zona a enraizarse con las comunidades locales, a asimilarse a su vida, a los modos de ver el mundo de la gente de esta zona. Y entonces llegó ahí a estructurarse nuevamente después de todo este cambio radical y elaboró un proyecto, un importante proyecto Explora, dedicado a hacer accesible la ciencia a los niños de la zona. Y es un proyecto que está instalado básicamente en la ciudad de Villarrica y de ahí se expande a toda la región, y con el patrocinio de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Que es desarrollado actualmente con la dirección de nuestro invitado de esta tarde, nuestro primer invitado de esta tarde, Daniel Opazo, quien nos va a hablar de algunas de las cosas que les he referido, o de otras tal vez. Él siempre, en fin, como ya les he relatado, les he esbozado, coge un tema, pero bien puede elegir otro más diverso y siempre nos está aportando desde su diversidad de intereses interesantes puntos de vista que podemos compartir esta tarde con él. Así que muchas gracias, Daniel, por estar acá desde la novena región. Súper. Entiendo que se escucha súper. Yo estoy escuchando todo. Sí. He escuchado con atención al profesor Pena. Sí. Me da mucha alegría. Quisiera partir por agradecer sus sensibles palabras, profesor Pena. Pero también agradecer a esta invitación. Me alegra mucho. Como decía ahí, como yo estuve por ahí metido en el mundo de los pájaros y de la investigación, y como que después me he ido por otras rutas, y por lo tanto ahora volver de una manera un poco distinta, me alegra mucho. Así que gracias, profesor Pena, gracias Felipe, gracias Nelson por estar organizando esto. Por otro lado, también quiero partir por agradecer a algunas personas de acá, que como estoy aquí en este nuevo entorno, como ambiental, social y también institucional, ejecutando este proyecto, he conocido gente muy valiosa, con unas visiones muy interesantes y que he ido aprendiendo mucho de estas personas, y esta presentación es en parte resultado de eso. Particularmente quisiera agradecer a Tomás Ibarra, a Julián Caviedes y a Vladimir Riquelme, que por ahí algunos de ellos vi por ahí, porque fueron un nutritivo aporte para esta presentación, que tiene un nombre que quizás es un poco o ambicioso o medio chapucero también podría ser. Y eso es solo gracias al aporte de personas, porque yo de Mapudungún sé poco, de onomatopeya, aparte de saber silbar el canto del zorzal, como decía antes Nelson.
y de poesía. No, no para nada tengo una expertise, sino que me he dedicado más bien a recopilar algunas cosas para hacerles esta presentación, ¿ya? Así que quisiera partir con esto, ¿ya? Simplemente para inspirarnos un poquitito. Este extracto de poema de Juan Luis Martínez para mí ha sido muy inspirador siempre, desde que lo conocí cuando estaba en esos tiempos de hacer el doctorado, sobre el aprendizaje de las vocalizaciones en los loros. Y particularmente me gusta mucho esto que dice que los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español. A través de su canto, los pájaros comunican una comunicación en la que dicen que no dicen nada. Lo primero, los pájaros son los pájaros. Cantan en su lenguaje, en su idioma, en su visión, en su hábito, pero nosotros, yo al menos lo escucho en español. Interesante que quizás una persona mapuche lo escucha en mapuzungún, y yo lo escucho además en bioacústico. Sería interesante saber cómo escucha la loica, y cómo escucha el zorzal a la loica. ¿Qué es lo que a mí me inspira de esto? Que, no sé, el tema de las aproximaciones hacia los fenómenos que tenemos desde las ciencias. A veces tenemos muchas veces la tendencia a instalar nuestra visión, nuestros paradigmas, nuestros hábitos sobre esos fenómenos que muchas veces son ajenos a nosotros y no tienen las mismas lógicas. Entonces, por más que los escuchemos en español, un desafío a veces es como empatizar con el pajarístico o empatizar con otros modos de ver y de construir interpretaciones, conocimientos, y con eso de construir realidades. Así que con eso quería partir y declarar también cuál es un poquitito el objetivo de esta charla que he preparado con mucho cariño, ¿ya? Que la idea de explorar un poquitito el mundo de las aves, de sus cantos y de sus conductas, desde lo que podría decirse, desde mi entendimiento, una perspectiva interdisciplinaria, que mezcle un poquitito de miradas desde las ciencias, desde las artes y de los saberes locales. Y ahí, como a través de este ejercicio, de este viaje, o de este juego, invitarnos, particularmente digo invitarnos porque el primer invitado soy yo. Me invité a preparar esta presentación, a transitar ahí por lo que puse ahí, robándome o tomando prestado, digamos, una visión de la filosofía ambiental de campo que ha llevado adelante el profesor Rossi. Hace cierto tiempo invitándonos a transitar los multiversos, en contraposición a los universos, como esta idea de que hay muchas maneras de versar sobre la realidad. ¿Y cómo propongo que hagamos esto? En tres pasitos. Primero, a través de tratar algunas ideas generales para motivar esta conversación, luego revisar ejemplos con el solo interés de disfrutarlo, de pasear ahí por algunas aves y escuchar sus cantos y ver algunas cositas. Y después terminar con alguna mirada quizás más sistemática sobre algunos datos, justamente de investigaciones que han hecho estas personas que les comentaba antes, aquí desde Villarrica y desde otras partes de la región y del Wallmapu en general. Dos o tres ideas generales para partir. Uno, esta idea como de las disciplinas. Esta es una imagen que yo vi hace varios años una vez y me resultó muy como clarificadora, ¿ya? Como esta idea de que las distintas personas o las distintas comunidades de personas o comunidades de significado nos aproximamos a los fenómenos, a los sujetos o a los objetos, desde una mirada que en la ciencia muchas veces es disciplinar y se corren quizás algunos riesgos ahí, como lo grafica esta imagen. Estamos enfrentándonos, nosotros mirándolo así como desde fuera a un elefante, pero ahí esta serie de personas que están con sus ojos tapados podrían estar describiendo este fenómeno de muchas maneras, como una cuerda que está tocando la cola, como una lanza que está tocando el cuerno, y así, ya lo pueden ver ustedes mismos. Entonces, con esto creo que emergen muchos desafíos que tienen que ver con esta idea de interdisciplinariedad, de transdisciplinariedad o de multidisciplinariedad, que es decir, cómo vamos construyendo una interpretación de este elefante que nos permita como ir más allá de esa mirada individual o colectiva, pero desde una comunidad más o menos cerrada de significado, que es algo que muchas veces pasa también en las comunidades científicas particularmente, y en las otras comunidades humanas quizás. Para quizá en este ejemplo gráfico uno podría pensar en llegar
a representarse o a interpretar este fenómeno elefante, porque probablemente si no hay comunicación entre estas personas que están ahí, difícilmente vamos a llegar a construir el relato de un elefante, ¿no? Salvo que haya comunicación entre ellas, que haya cruces de sus miradas disciplinares para construir quizás un lenguaje nuevo. Y lo mismo aquí, ¿ya? Esta es una cita que también yo vi hace hartos años y ahora me puse a buscar quién es el autor y di con Edgar Morin, que es un filósofo francés que está todavía vivo, tiene como va a cumplir 100 años parece ahora. Y está esta idea de que estamos, como en el conocer, estamos navegando en un océano de incertidumbres, en el cual hay algunos archipiélagos de certidumbre o de certeza. Y no al revés, que también podríamos refrasear esto, ¿no? Y decir, navegamos en un océano de certidumbres, como que estamos en la certidumbre, y desde esas certidumbres podemos identificar algunos espacios, algunos islotes de incertidumbre, pero parece que la cosa quizás es más bien al revés. Las situaciones que estamos viviendo hoy en día creo que lo revelan también un poco, ¿no? Particularmente el COVID, es como un remesón fuerte a la idea del control y de la certidumbre de la sociedad moderna basada en la ciencia. Es decir, entendemos muy bien las cosas y las controlamos muy bien. Chuta, de repente aparece un virus y todo el control y todo el entendimiento se nos va un poco a las pailas. Y no solo del virus y del fenómeno biológico, sino del fenómeno sanitario, del fenómeno social que está asociado a esto, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que aquí, en esta como alegoría de las islas, ahí yo elegí especialmente una zona de los fiordos, ahí la isla del archipiélago de las Huaytecas, mirando hacia el océano, hacia el poniente y hacia el sur, para invitarnos a mirar hacia el sur también. Uno podría decir, ahí podemos seguir haciendo crecer cada islita, dándole más robustez, entendiendo como una islita de certidumbre, un grupo de personas que construye un sistema de significados y de certidumbre, pero también podríamos pensar en cruzar islas, ¿no? Entender puentes entre islas, ya sea tender puentes entre islas para construir un gran territorio, como lo que se quiere hacer con Chiloé hace tantos años, digamos. No, Chiloé tiene que ser parte del sistema interconectado, o atrevernos también a agarrar botecitos o a nadar y cruzar así las islas, y también de pronto a descubrir nuevos océanos, que en el fondo ahí hay algo que una vez un profesor me dijo también hace muchos años, que un fenómeno muy importante en la ciencia es hacer aparecer nuevos fenómenos que no conocemos y de los cuales no tenemos descripción hasta que nos los enfrentamos. Eso para mí sería como un nuevo océano en el cual como hacer navegar estas islitas, ¿no? Y una premisa para esta presentación es que las aves y sus cantos son un terreno fértil para hacer esto, ¿ya? Y particularmente en esta presentación quiero abordar el grupo de las aves y sus conductas y sus cantos como un terreno fértil para el cruce ciencias, artes, saberes locales. Aquí solo es que me quedó un poco como sobrecargada esta diapositiva, pero es para reflejar eso, que hay múltiples relatos en torno a las aves. Por ejemplo, un ave como el chúcaro, que es el que aparece ahí en la portada de ese libro, Aves de Chile, que los pajarólogos y pajarólogas que estén acá probablemente lo conocen porque es como el referente para conocer las aves de Chile, uno de los principales. Pero el chúcaro tiene partiendo muchos nombres, ¿no? Chúcaro, tapaculo, en inglés también se llama así, chúcaro tapaculo, junto creo. Pero también en el Mapuzungún se llama Chucau, Huicheu, Chicau, en la comunidad científica se llama Celorchilus rubecola. Pero también sobre el Chucao hay muchos otros conoceres, como por ejemplo este que está reflejado en esta artesanía, como en este tallado, que es un tallado de Bernardo Quintana, que de alguna manera retrata un mito o una creencia, un saber sobre el Chucao en Chiloé y en otras partes del sur de Chile, que es que si tú vas caminando por el bosque y el Chucao canta en un lado, significa una cosa, y si escuchas el canto por otro lado, significa otra cosa. Hoy día conversaba con Vladimir, que justamente en Chiloé parece que pasa esto de que la interpretación es a veces lo contrario, que en Chiloé parece que si canta a la izquierda es un augurio de mala suerte y si canta a la derecha es un augurio de buena suerte. Y en otras partes podría ser al revés.
Pero también está en el arte, el libro Arte de pájaros, ese compilado de poemas sobre aves de Pablo Neruda, un ejemplo muy bonito. Ahí hay un pequeño, un extracto que dice esto: del chucao lanza, su largo grito desbordante, él rompe con su grito el agua, 1000 años de largo silencio, en referencia muy claramente para mí a ese canto, que está también en este diagrama, que tiene muchas representaciones, en una aproximación, no podría decir más sistemática o científica quizás. Una primera es una descripción más onomatopéyica con este lenguaje del cr, chu, 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 chu. También han habido aproximaciones como desde el lenguaje musical. Este pentagrama que puse ahí en realidad no es el canto del chucao, pero lo pongo para representar. Es el canto de otra ave europea. Y también hay una representación ahí sonográfica, como con una tecnología de análisis del sonido, que a grosso modo quiero abordarlo al tiro aquí porque van a aparecer muchos sonogramas en el resto de la presentación. Si aquí hay muchas personas de las comunidades bioacústicas lo entienden perfectamente, pero si es que no, simplemente decir que en el eje este como vertical están representadas las frecuencias de lo más bajo, de lo más grave a lo más agudo. Muy parecido a un pentagrama musical, y aquí en el eje horizontal va el tiempo, entonces uno puede ver más o menos así como las melodías dibujadas. Y también aquí abajo simplemente puse un título de un paper que acaba de publicar Hernando Albuena y Pedro Victoriano de este año, sobre un estudio de la variación del canto del chucao. Entonces hay muchas aproximaciones al canto del chucao y al chucao como ser, digamos, también en la toponimia. Ahí, aquí cerquita de Villarrica está ese cartel que dice Chucauco a la derecha, que Chucauco hace referencia a algo así como agua donde hay chucaos o agua de chucao. La terminación co en Mapudungun tiene que ver con el agua. Eso lo digo desde mi pequeño conocimiento del Mapudungun. Entonces esto solo a modo de ejemplo y de invitación, ¿ya? Entonces ahora yo me quisiera invitar a que vayamos recorriendo algunas especies y viendo algunas consideraciones, ¿ya? El tema de la onomatopeya creo que va a ser una cosa transversal en esta presentación y por lo tanto también está en el título. Solo puse esto aquí para hacer ver como un interés científico que me surge a mí del grupo de los rinocríptidos, de los tabaculos, que son una familia dentro de los pájaros cantores. Y aquí hay dos ejemplares, uno que es el chucao, que vive en los bosques del sur, y otro es el tapaculo, que vive en la zona central, en el bosque esclerófilo, por ahí, o en las zonas más de matorral, de espinal. Y cada uno tiene un nombre que es onomatopéyico, que hace referencia directamente a su canto. Voy a poner el canto del chucao aquí primero. Y voy a poner el canto del tapaculo ahora. Aquí está su representación sonográfica, pero en el caso del tapaculo que escuchamos último, tapaculo, tapaculo. Entonces de ahí viene su nombre. Y viene el nombre, la verdad, que de todo este grupo, en general la familia de esta ave, reciben el nombre de los tapaculos. Y el chucao también, chucao, huitrao, chicao, que aparecían antes, también es onomatopéyico. Solo una disquisición así como más desde la bioacústica, creo que este es un grupo muy interesante, porque resulta que el chucao con el tapaculo son aves, son del mismo género taxonómico, o sea, son como primos, y están en dos ambientes contrastantes, digamos. Y hay otros representantes de esta misma familia, que es el huet-huet, y la turca, que también entre el huet-huet y la turca son del mismo género, y también el huet-huet está en los bosques del sur, y la turca está en un ecosistema más de la zona central, parecido a donde está el tapaculo. Entonces en la zona central tenemos el tapaculo y la turca, y en el sur tenemos el chucao y el huet-huet. Entonces creo que es muy como provocador desde el punto de vista como de la, no sé, de la biología o de la ecología evolutiva, para hacer comparaciones como entre especies y poder entender las diferencias en sus conductas y sus cantos y darle una interpretación de la evolución y la relación que eso pueda tener con los ambientes en los cuales estas especies viven. Vamos a ir pasando por otras especies ahora, ¿ya? Con unas miradas mezcladitas. La loica. ¿Quién no conoce la loica? ¿Quién no ha visto la loica? Que es tan bonita y tiene una distribución también tan amplia en Chile. Su nombre, loica, yolca, en una de las referencias que encontré yo, dice que eso de palabra significa llaga o matadura o herida en Mapudungun, que para mí muy directamente lo interpreto como algo relacionado a su pecho rojo, ¿no?
Sin embargo, un poeta mapuche, don Lorenzo Ayllapán, que también tiene unas interpretaciones y unos saberes sobre las aves, dice que el nombre de la yoica viene del yaco, que más bien tiene que ver con la idea de sanar, que quizás también tiene que ver con ese pecho rojo y con muchas de las historias o cuentos populares que hay sobre la loica, que muchas de ellas hacen referencia justamente al origen de su pecho rojo. En relación a un cazador, a alguien que está herido, o a la misma loica que alguien le hirió, o que la loica va a sanar o a ayudar a alguien que estaba herido, entonces ahí se le queda su pecho rojo manchado. Y ahí está también una versión de Pablo Neruda del poema sobre la loica particularmente. No, no lo voy a leer en este caso, lo pueden leer ustedes. Yo no soy muy bueno para leer poesía. Y el sonido, de nuevo, hay como no está en su nombre directamente la onomatopeya de la loica, pero hay una interpretación que se hace muy tradicionalmente de la loica y como que se dice, la loica dice esto cuando canta. Ahí, me cambié de pájaro. Ahí. Y ahí dicen, ta, 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 con cuchillo, ¡fue! Lo mismo pasa con el chincol, ¿no? Que cuando uno escucha el canto del chincol, dicen que anda buscando a su tío Agustín. Y dice, ¿han visto a mi tío Agustín? Igual hay otra como frases que se le atribuyen ahí al chincol, ¿no? Y me gusta mucho este poema de Pablo Neruda porque creo que refleja muy bien su conducta. Dice ahí, me despertaste ayer, amigo, y salí para conocerte. El universo olía a trébol, a estrella abierta en el rocío. Es un pajarito que canta muy temprano en la mañana, el chincol. Yo me acuerdo cuando vivía en Santiago, en la casa de mis padres, que tenía un patio, tenía el privilegio de tener un patio muy rico. Ahí el chincol cantaba tempranito y uno lo despertaba el chincol. En ese momento en que está como empezando a aclarar el día. Creo que ahí en el poema de Pablo Neruda queda muy bien retratado. Ahora, sobre el nombre del chincol, ahí de nuevo, nombre de origen mapuche. Y aprovecho al tiro aquí como de hacer una observación, que fui como haciéndome consciente de esto ahora recién. En los saberes indígenas, saberes locales, pasa que hay diversidad territorial de saberes, mucho más que en los saberes científicos. La ciencia quizás tiene un poco eso que puede ser una característica que tiene algunas cosas positivas u otras no tanto, que es esto de la universalidad, de que hay una comunidad de pares que valida y valida la certidumbre de una afirmación, y el chincol se llama Sonotrichia capensis, y tiene solo ese nombre, pero en el mundo mapuche el chincol tiene muchos nombres. En algunas partes le llaman chincol, y eso pareciera que hace referencia a esa palabra chencol, que significa algo como una cosa redonda, y tiene otro nombre también que es el menkutoki, que significaría algo así como un hacha sobre la nuca, que para mí claramente hace referencia a ese copete que tiene ahí arriba de la cabeza, que es una de las características como más distintivas del chincol para reconocerlo cuando uno está ahí pajareando. Y también hay ejemplos de toponimia, de localidades. Chincolco, una localidad que está cerca de Petorca. Y esto solo para hacerle homenaje a estos artistas que han aparecido en los últimos años, que me parecen geniales a mí, hacen como estos memes. Y justamente ahí está uno sobre el chincol y otro sobre la loica, en relación a su canto y a la como interpretación onomatopéyica de su canto. Vamos a pasar por el zorzal ahora, que ahí está interesante porque el zorzal tiene ahí 2 nombres o 3 nombres, pero el nombre que es su nombre común que usamos los y las chilenas normalmente es zorzal, que no es el mismo nombre mapuche, que Wilki. El nombre zorzal que usamos nosotros es un nombre, digamos, extranjero, que tienen muchas aves de otras partes y probablemente se le puso zorzal al zorzal acá porque es parecido a esas otras aves. Pasa con los árboles, pasa con los robles, pasa con el laurel, con tantas otras especies, ¿no? Pero su nombre mapuche, Wilki, es onomatopéyico y como representa el canto, que el canto del zorzal es una cosa tan linda, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y podemos seguir hablando con el canto del zorzal, que tiene esto de tener tantas silabitas
sílabas muy melodiosas. Eso ahí, si se fijan en el sonograma, además es muy claro, o sea, es distinto el sonograma del chincol, más simple, con menos, lo que se llamaría menos modulaciones de frecuencia, menos cambios así para arriba y para abajo, versus el del zorzal, que tiene mucho cambio, tiene como unas melodías, y tiene muchas silabitas distintas que las va intercalando unas con otras, y yo creo que eso en parte es lo que ha llegado a don Lorenzo Ayapán a caracterizar al chincol, o sea, perdón, al zorzal, como el director de orquesta de las aves y de la naturaleza. Y también está un poco presente en estos versos de Neruda, ¿no? Y cuando se siente agobiado por tantos dones naturales, suspira el zorzal melancólico. Y es lo que uno ve, pues. El zorzal además tiene la particularidad de que canta muy, muy temprano, antes que el chincol en la mañana, y canta en el atardecer. Es como de las pocas aves que en el verano están cantando en el atardecer, parado arriba de un poste o parado arriba de un árbol, y se pone ahí como melancólico cantando, tirando sus silabitas, y se pasa como una media hora cantando, quién sabe cuánto. Es como muy inspirador, y además yo creo que desde el punto de vista como de la bioacústica es también muy, como para mí era muy provocativo, solo que yo como soy muy disperso nunca me puse a estudiarlo más científicamente, porque tiene muchas sílabas distintas, tiene un repertorio muy grande. En otros países, otras especies del mismo género han sido como caracterizados sus repertorios, y tienen unos repertorios realmente muy abundantes, muy diversos en sílabas, no sé, 100, 150 sílabas distintas. Yo me acuerdo alguna vez que estuve grabando zorzales, uno se ponía ahí con el micrófono, grababa 5 minutos el zorzal, y después mirabas los cantos y lo ibas clasificando por tipo, y ya te encontrabas con 20, 25, 30 sílabas distintas en 5 minutos de canto. Eso es, primero que nada, para mí es muy bonito, y segundo, levanta muchas preguntas, ¿no? Preguntas del ámbito de la biología, de cómo lo hace, de su fisiología, de cómo lo hace desde el punto de vista de su sistema nervioso, y de qué, y de cómo funciona esto en el sentido de su conducta y en el sentido ecológico, ¿no? Ahí podría uno hacerse muchas preguntas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Asociado a qué conducta está? Si habrán algunas sílabas que están asociadas a una cosa y otras sílabas que están asociadas a otras. Y hay un mundo infinito, ¿no? Lo mismo con la tenca, que también tiene esa gracia de que tiene un canto terriblemente complejo. Aquí lo vamos a poner. Y de la tenca se ha dicho mucho que es una pájaro imitador, que en ese canto diverso y como complejo, como que tiende a imitar a otras aves. De ahí, de hecho, viene su nombre científico, el nombre científico de su género. Esta ave se llama Mimus tenca, Mimus, de que imita, ¿no? Y el nombre en inglés ahí que está Mockingbird, lo mismo. Sin embargo, el nombre que tenemos aquí en Chile, el nombre chileno, viene del nombre mapuche, tenca, trenca, pechenque, y eso es súper onomatopéyico, ¿no? Se pone ahí, tac, 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 y de ahí también viene este dicho, andar curado como tenca, como que los curaditos a veces andan hablando, andan así como hablando y diciendo muchas cosas. Y lo mismo hay ahí una toponimia, Tencadán, una localidad que está cerca de Salamanca. Voy a pasar el poema porque si no, para llegar a los tiempos, ¿ya? El picaflor chico, otra ave que su canto es bien característico, y algo que para mí es como destacable ahí es que es característico de una época, al menos en la ciudad, en Santiago o en las ciudades de la zona central, es característico del invierno y del inicio de la primavera. Cuando todavía no están cantando su canto las otras aves, uno escucha por ahí un picaflor. Que tiene un canto tremendamente agudo, muy rápido, y ahí adelanto que la persona que, Francisco Rivas, que va a estar en la siguiente presentación, el otro día me estaba comentando que tiene ahí una idea de estudiar el canto del picaflor, porque cree que es como uno de los cantos más rápidos en el sentido del ritmo, no de la alta frecuencia, sino del ritmo que hay.
sin ser el picaflor un ave quizás la más chica, porque hay otros picaflores más chicos que uno podría pensar que siendo más chicos quizás tienen un canto más acelerado y más agudo, sí. Y eso sobre el picaflor. Lo otro son sus nombres, que también aquí puse su nombre mapuche, que es pinda, que hace referencia al parecer a esta palabra piutkun, que es como reflejar una cosa con la otra, que tiene relación con cómo se mueve, con cómo va andando, pasando de un lado para otro, cómo suena su aletear, su vuelo. Y está su nombre Yagán, que es Omora. Yo no sé cuál es la etimología de ese nombre, pero sí es súper importante el picaflor dentro de la cosmovisión yagana. De hecho, hay una historia ahí que está muy bien relatada en un libro justamente del profesor Rossi con otras personas, que cuentan sobre la historia del zorro con el picaflor y con la lechuza. El picaflor es como que representa la solidaridad y la lechuza la sabiduría de los abuelos, y el zorro en realidad como que representa la avaricia o algo así, porque se quería quedar con todo el agua, y el picaflor el mora el que va a enfrentar al zorro. También hay toponimia, Pindaco, Pindapuyi, que son localidades en Chiloé. Y aquí hay un poema, aquí no de Pablo Neruda, sino que del poeta don Lorenzo de Yamán, que ahí dice: son de muy lindos colores sus plumas, doradas y verdes y de otros colores, y las usan para labrar oro. Al atardecer salen los cocuyos como linternas, sus ojos resplandecen como lumbres, y su luz hilan, cosechan, tejen, a su luz hilan, cosechan, tejen, bailan las mapuches, y esta es la parte más, y con uno de ellos se puede leer una carta a una polola. Pim, 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 pinda, pim, 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 pinda. Y bueno, quedan solo dos ejemplos ya para que lleguemos al tiempo. Los carpinteros, los pájaros de la familia piciforme, que son los como, no sé, tradicionalmente, al menos yo los conozco como los pájaros carpinteros, que tienen esta gracia de que andan carpinteriando, haciendo hoyitos en los árboles, tanto buscando alimento como haciendo sus nidos. Cavan en los árboles las cavidades que las usan como nido, y en el sentido de nuevo de la visión ecológica y de esta conducta son súper importantes. De nuevo quiero como volver al trabajo de las personas que han estado trabajando acá. Hay un grupo importante de investigadores e investigadoras que han investigado los nidos, las redes de nidificación en los bosques. Y como que el carpintero negro particularmente es muy importante porque es generador de estas cavidades, que las usa y después las abandona, y esas cavidades sirven a otras aves para hacer sus nidos también, pero que no son carpinteras, que no son cavadoras de nidos. Entonces dependen de que el carpintero haga su nido, y el carpintero depende de que hayan árboles viejos para poder hacer sus nidos, porque si no, no los puede hacer. Entonces hay toda una red muy bonita que el equipo ahí liderado por Tomás Ibarra, que les mencionaba antes, ha ido como develando con los años. Su nombre es mapuche, Rere, Curupuchiu. Y por otro lado, el pitío, que es Puchiu, ¿ya? Entonces, el carpintero negro, Curupuchiu, hace referencia a es que es un Puchiu negro. Y el Puchiu o el pitío tiene su nombre, que es onomatopéyico. Como que estuviera diciendo, ay, se me activó, y desde los saberes locales, ahí también, en el libro Wera Wenu Werken, se menciona del pitío, que es un pájaro que avisa los movimientos de la gente. Se dice ahí que una visita lejana envía su pitío para avisar su llegada, y seguro que eso debe ser muy, muy cierto, ¿no? Como cuando viene alguien quizás ahí en el campo, ese alguien, el pitido ve y se pone a gritar, quizás llega un aviso de que viene alguien por ahí. Hay otros dichos también, o hay otras como interpretaciones, que las saqué de aquí para no saturar, ¿ya? Y finalmente quiero pasar por este grupo, que es el grupo de los búhos, que en Chile tenemos muchos representantes. Aquí hay 4 de varios, ¿ya? Está primero que todo el tucúquere, cuyo nombre es onomatopéyico. Como que estuviera diciendo tucúquere o ñacurutú, ñacurutú.
Después tenemos al chuncho, que también se dice ahí que su nombre, chon chon, kill kill, onomatopeico, chun chon, chon chon, kill kill, kill kill. Tenemos al pequén, que tiene una particularidad, que es uno de los pocos búhos diurnos, los otros son todos entre nocturnos o crepusculares. El tucúquere igual de pronto tiene alguna actividad en el día, pero son más bien nocturnos o crepusculares. El pequén es súper diurno. Y ahí en la zona central es bien común de ver en las laderas como secas de la precordillera, ahí lo he visto yo harto. Y anda ahí como parado, ya sea en una ramita o en el suelo, hace una cavidad, tiene su nido, su casita en una cavidad. Y por lo que pude ahí ir averiguando, su nombre quizás tiene relación con pen, la palabra pen, que tiene que ver con mirar, mirador. Está ahí, parado, mirando. Todos los búhos son un poco así, pero el pequeño quizás es más evidente porque se ve de día, así. El resto de los búhos tienen muchas como connotaciones como entre que de sabiduría, de misterio, agoreros, de malas noticias. A veces el concón creo que en ese sentido es como especial, porque además su canto realmente es terrorífico para la primera persona que le escucha en el bosque en una noche. Imagínense escuchar eso, uno está ahí en el bosque acampando, durmiendo, y escucha eso más fuerte cerca, como que parece, no sé, un mono. Y uno dice, pero aquí no hay mono. O yo ahí no sé, pero me parece que las historias del tuetué pueden estar medio relacionadas con estos personajes del bosque, con algunos de los búhos, del chonchón, del concón. Y otras miradas de estos mismos grupos tienen que ver por lo que decía, esta como cosa agorera de la suerte, de la mala suerte, de anunciar algo, matar al chuncho, tiene que ver como con matar la mala suerte. Concón, de nuevo, una toponimia, hay una localidad al lado de la desembocadura de la Concagua que se llama Concón, ¿no? Y está presente también en la cultura popular del folclore chileno. Hay ahí algunas canciones, yo recuerdo alguna canción de la Violeta Parra que menciona al pequén, y también hay un baile del pequén, eso lo descubrí estos días, investigando por ahí, que hay un tipo de baile que es el pequén y que es un baile que parece que está como medio perdido por ahí. Bueno, con esto quería, la verdad, dar un pequeño recorrido por distintas aves, como esta mirada desde sus cantos, cómo se relaciona eso con sus nombres, con algunas interpretaciones poéticas o algunas interpretaciones desde los dichos populares y de los significados que tienen también, eso como en términos de predicción o de avisar algo. Algo que no dije ahí, quiero volver porque me parece muy bonito, es lo que pasa con el rere, con el carpintero negro, que ahí al lado del carpintero puse un dibujo, una especie de meme que hicieron aquí unos escolares en el contexto de un proyecto de rescate de los saberes de los antiguos, que justamente hace alusión a eso, por más que no se alcanza ni a leer casi. Dice ahí, hay otra avecilla que no sé cuál será, que le dice Mari Rere, hola Rere, y lo invita, parece, a acompáñame a la cordillera, y el Rere le dice, no puedo, Peñi, tengo que bajar a Curarrehue para avisar que junten leña. ¿Por qué como que se interpreta que el Rere, cuando baja de la montaña, es porque va a llover? Entonces, ese es un saber de los antiguos y que muy bonito porque aquí está rescatado en un relato de los niños y además con procesos creativos como nuevos. Solo para terminar, ya que parece que pasaba unos minutitos de lo que me dijeron, esta mirada más sistemática. Este es un trabajo que publicaron ahora hace poquito, Ibarra, Caviedes y Benavides, justamente el grupo que les decía al principio. A Benavides no le agradecí, se lo aprovecho de agradecer porque lo vi que está por ahí también. Y que muestra, ellos estudiaron los orígenes, los nombres, los distintos nombres que tienen como 92 especies de aves del bosque. Sus nombres comunes,
como en el saber chileno, como que uno podría ver en el libro de Jaramillo, por ejemplo, y los nombres locales. Y para estas 92 especies encontraron 219 nombres mapuches distintos. Y además encontraron que la mitad de los nombres comunes son nombres que vienen del Mapudungún. Entonces eso revela algo que, como que tiene mucho sentido, o sea, como creo mucha implicancia para la interpretación que da, para la introducción que da el profesor Pena al inicio, ¿no es cierto? Los desafíos que tenemos de integrarnos entre culturas, entre la cultura chilena que vinimos a habitar, a invadir este territorio. Yo llegué a invadir hace poco tiempo acá. Y la cultura mapuche, que son los habitantes ancestrales de acá, y darnos cuenta de que en realidad en nuestro lenguaje estamos como completamente permeados por el Mapudungún. Es como nos invita a ponernos un poco en nuestro lugar, a mí particularmente. Y lo otro, respecto a las etimologías, que esto también es muy llamativo, que de todos estos nombres, 135 nombres le encontraron una etimología, y de esos 135 nombres, el 47% de las etimologías hacen relación con onomatopeya, o sea, quiere decir que son nombres onomatopéyicos que de alguna manera rescatan o representan el sonido que hace las aves. Y esto, en un sentido comparado, es también muy destacable, porque aquí hicieron una comparación de estudios científicos que estaban disponibles entre distintas culturas originarias, indígenas, y resulta que el pueblo mapuche es el segundo en importancia de las onomatopeyas para nombrar a sus aves. Solo son superados por los mbuti del Congo, que el 67% de los nombres de las aves son onomatopéyicos, o sea, provienen de sus sonidos. Y en el caso de los mapuches, el 47%, pero eso es mucho. Entonces, interesante, ¿no? Y finalmente, como una alusión al tema de las toponimias, ya de cómo se nombran los territorios. La toponimia del Gualmapu, aquí hay una representación que aparece en un trabajo de Marimán del 2006, pero por lo que me decía Vladimir Riquelme ahora en la tarde, en verdad este es un mapa muy antiguo, es como una de las primeras representaciones del territorio del Gualmapu, y ahí uno ve como las principales denominaciones que son quizás más conocidas para los chilenos como yo. Primero que nada, el Gualmapu, el Puelmapu al otro lado de la cordillera, el Gulumapu acá, y están ahí los habitantes del Gulumapu entre los pehuenches, los lafkenches en la costa, los nakche ahí en la zona de Nahuelbuta, los huilliche en el sur, y todo eso no hace referencia así a las aves, sino a otras características más bien como de orientación espacial. El huille es el sur, el pehuen es la zona donde están las araucarias, el lafken es la zona de las aguas, el Puelmapu sí es la zona del este, desde donde sale el sol. Y otra cosa que es destacable de este mapa creo que es esta idea de que lo que está para arriba es el este, es el sol, es donde sale el sol, no es el norte, que es como tradicionalmente estamos representando los mapas. Y en este otro mapita, que tristemente lo tenía en muy mala resolución, entonces no se ve los nombres, pero están representadas todas toponimias que vienen, topónimos del Mapudungún que tienen relación con las aves. Y ahí pueden ver que en Chiloé está realmente sembrado de localidades cuyo nombre hace relación a alguna cosa de las aves, ¿ya? Y en el trabajo de Vladimir Riquelme, que fue una tesis que empezó, como trató de ver esto y sistematizar el tema de las toponimias, resulta que aquí hay una distinción, como un mapa más conceptual de toponimia. Lo primero que hay en cada color son como categorías territoriales, categorías que tienen relación con el Mahuiza, que es como el bosque o la formación, parece, según yo entiendo, una formación boscosa o de montaña, el Co, que es el agua, el Lafken, que es el lago, el Puyi, que es, según entiendo es como, no sé, un territorio, la pampa, un territorio de tierra plano, y dentro de cada una de estas categorías de cómo están nombrados algunos territorios. Entonces, un territorio, por ejemplo, los territorios de Mahuiza, parte importante, deben su nombre a
algún ave, por ejemplo, lonco traro. El traro, que es un ave que probablemente han escuchado o conocen. Lonco traro, la cabeza de traro o algo así, es un nombre de una zona de Mahuiza. Aquí en este celeste está Chucauco, que decíamos el ejemplo antes, pero también hay otros, Pindaco y otros. Es una zona que está caracterizada y su nombre tiene relación a alguna ave que habita el agua. Y lo mismo aquí con Puyi, Huala-Puyi, una zona como con esas características de Puyi que probablemente habitan las hualas, que es otra ave. Y eso, yo creo que es mejor parar porque para que tengamos tiempo para conversar un poquitito, como lo permite esto, ¿no? Aquí están las referencias, después yo puedo disponibilizar esto para quien quisiera. Y la última reflexión que quiero hacer, que también me la hizo ver Vladimir Riquelme el día, que ya no tiene que ver con el canto de las aves, pero sí con ser consciente de que en todas estas referencias hay, creo que una, dos o tres mujeres, y todo el resto son hombres. Entonces, eso es para estar atento. En el sentido, quizás tiene un sesgo mío de donde busqué, pero también es un sesgo que estamos enfrentando cada vez más, ¿no es cierto? Que, como de una manera crítica, ¿no? En la ciencia. Y está bueno que nos demos cuenta de eso, eh, como creo que hay muchos ejemplos, como la ciencia y muchas esferas de la sociedad está dominada por los hombres, y aquí, sin ninguna intención de hacerlo, resulta que es la misma situación. Eh, Eso. Espero que sigan ahí. Yo tengo una pregunta. ¿Ya puedo preguntar? No sé cómo Sí, funciona esto. sí, Ahí en Felipe, realidad creo que nosotros vamos coordinando las preguntas. Pero sí, dale, Alfonso. Gracias. Estuvo súper entretenida tu clase, Daniel. Tenía una pregunta sobre ese estudio comparado que mostraste. sí. Si que eso refleja de algún modo, no sé si lo habrán estudiado, pero refleja de algún modo el tipo de aves que viven en esas regiones. Se ponte tú acá, hay harto pájaro cantor, quizás en África, en esa tribu, y como dice el nombre, son buenos para el canto. Los cantos son más cristalinos y más fácil poner la onomatopeya. Quizás en otras partes los pájaros, no sé, hay puros pollos, puras palomas que no son tan buenas para el canto. Y los pajaritos de esas regiones adquieren su nombre. ¿Uno podría hacer esa correlación? ¿Imagináis No haciendo sé. eso? O sea, No sé. yo creo que lo que sí se puede hacer uno es esa pregunta y preguntarse si habrá algún tipo de correlación. Yo no tengo la menor idea. Ahora vi por ahí, no sé si está todavía, pero aparecía entre los nombres Pelayo Benavides, que es uno de los autores de ese trabajo. Así quizás él tiene una idea o alguna consideración que decir al respecto, pero al menos a mí me parece súper interesante tu observación, porque no, puede ser, es, por ejemplo, lo que se dice del mapuzungún, ¿no es cierto? Que es como un lenguaje muy particular entre los lenguajes de la cultura indígena, que es el lenguaje de la tierra, que está como muy conectado, es la lengua de la tierra, y entonces quizás nos sorprende eso de que esté plagado de sonidos de la tierra. Pero esa correlación a nivel más general, yo la verdad que prefiero no decir nada. Claro, obviamente eso también refleja los hábitos del que le pone el nombre. A eso sí. Claro, ahí está los hábitos de quien nombra, pero los hábitos del lugar, los hábitos de las personas, los hábitos de los seres y los hábitos en relación a los hábitats. Ahí de nuevo volvemos a la filosofía ambiental de campo, ¿no? de Rossi, la relación entre hábito, hábitat y habitante. Claro. Es para tirarle como más sal a esto nomás. Lo último, ya que mencionaste el tucúquere, no sé si es inapropiado decirlo aquí, pero yo tengo, si alguien me puede decir quién es el tucúquere, yo tengo la teoría de que es el Queltehue, porque cuando lo escucho cantar, escucho tucúquere. Y además al weón le gusta hacerlo en el crepúsculo, cuando está todo más oscuro, teñido como de ese color rojo, y da mucho miedo, a mí me asusta mucho, sale diciendo tucúquere, y a mí me asusta, pues. Ya que mencionaste quién era el tucúquere, yo creo que es el Queltehue. No sé si alguien tiene otra opinión.
Solo O sea, quería sí, mencionar. yo tengo otra opinión al menos. Para mí el tucúquere es el tucúquere, no es el que el tehue, sino que el búho, que O sea, no desde la tú, que ciencia el creo que se pájaro. llama búho virginatus o algo así. Yo creo que se refería al tuetué. El tetué, perdón, no al tucúquere. Pero avísame antes para no hacer el ridículo, po, cabrito. Ya. Me refería al tetué, ese Eh, pájaro, que si uno se le aparece, como Pucha, no cuando sé. me canta, yo escucho tetué. Eso quería decir. Tú Sí, yo no, mencionaste que no era el sé. tetué en esa diapo. No, pero yo no quisiera como ser impertinente en ese sentido. Yo no sé cuál es el tetué, solo me da ese como olfato de que está medio asociado como a una ave nocturna, medio misteriosa, y por eso yo lo asocio a los búhos, pero en verdad no tengo idea. E insto a que Pelayo Benavides, que lo veo que está ahí, pero quizás no está escuchando, diga algo al respecto, porque probablemente El tiene mito algo que decir. tendrá algún origen en un pájaro, pues, ¿no es cierto? En un pájaro que de hecho existe, ¿o no? O sea, existe en los relatos, definitivamente existe en los relatos, ¿no? Ahora sí existe y tiene un correlato con un ave desde las descripciones científicas, no sé, pero una invitación creo de esta presentación es una invitación, no es algo que se haya abordado quizás, es que no solo ¿Me esas cosas escucháis? que están en las descripciones científicas son las que existen, ¿no? Si existen los relatos, existe. Hacemos otras preguntas porque nos queda mucho tiempo y igual hay más gente que quiere participar. No sé si alguien quiere hacer una pregunta de forma personal, si no tengo algunas en el chat. Edson Yáñez, ¿cómo estás? Sí, hola, quería hacer una pregunta Ujú. porque a Daniel, bueno, gracias por la presentación, hay hartas cosas que esclarecen y yo igual estoy como en la intriga personal, nutrición, estoy como en la intriga personal entre lo que son los pájaros y los nombres del mapudungún, es como interesante. Pero puntualmente quería apuntar al tema de la tenca, porque tú mencionaste que tiene que ver con trenca, con el tema de como que es como un silbido, o sea, es como un canto como duro, así como paso. Y yo tengo una asociación en el territorio pehuenche que me lo dijeron que tiene que ver con el tema del trebul, o el queltehue, ¿cómo se llama esto que le dicen? Sheile, Tero, también dicen Tero, tero, o chaile. Pero claro. en el territorio, en la zona pehuenche, se conoce como trebul. Y el trebul es como, o sea, para esa zona es como el pájaro que anuncia el camino, alguien que viene en el camino. Entonces, es como algo interesante, no sé si alguien más tiene como otra, o sea, yo quería aportar como ese como kimun que tiene ahí arriba un poquito, que alguien me lo transmitió alguna vez, y no sé si hay alguna como evidencia o algo ahí al respecto. La dejo como boteando, eso es como mi aporte, y gracias. Bacán, Edson. Al menos a mí me hace mucho sentido, como que el ave que yo conozco como que el tehue o cheile esté asociado a eso de que anuncia el camino, porque también son unos gritones territoriales y especialmente en esta época que están anidando. Y sobre los distintos nombres, ahí yo te invito a que revise ese trabajo de Ibarra, de Benavides y Caviedes, porque aquí yo puse un par de nombres de los muchísimos, viste que habían, no sé, 219 nombres para 92 especies. Entonces, los que puse aquí son una selección súper arbitraria, ¿ya? Entonces, seguro que el Chegul debe estar ahí entre esos nombres. Gracias. Roberto Payalev pregunta, bueno, dice, hola, gracias por compartir el conocimiento. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí. Eh, mencionaste que existen significados según el lado que cante el chucao. ¿Sabes si existe algún significado desde algún saber para el caso de que llegue volando visible muy cerca delante de ti? La respuesta corta es no. No, yo no sé. Pero de nuevo insto, no quiero ser insistente, pero insto a Pelayo Benavides a que nos diga algo al respecto. Ya, Ahí ahí me apareció. escuchan, ¿o no? Ahí ¿Sí? apareció. Súper. Pero ahí apareció. Ya, ahí sí.
No, también muy breve. En relación con ciertos, por ejemplo, la última pregunta del significado, yo también lo ignoro. Estoy de acuerdo con Daniel que efectivamente hay hartas variaciones respecto de las interpretaciones y como la semiótica que se da respecto de varios animales, incluyendo por supuesto a las aves. Y respecto a la otra pregunta que se hacía sobre la correlación en términos de los tipos de aves y las onomatopeyas, no recuerdo que tuviésemos ese dato, si bien los expertos en pájaros propiamente tales eran los primeros autores, pero lo que sí había una suerte de hipótesis era respecto del el ámbito en el cual se vivía, el nivel de bosque que había, la cantidad de bosque que había en el paisaje, y si esto hacía que las claves visuales para el reconocimiento de aves fueran menos importantes que las claves auditivas en el fondo. Entonces, zonas de jungla donde en realidad las aves no siempre son tan visibles, o en cierto tipo de espacios boscosos, y que podían tener una preeminencia, por tanto, los cantos en ese sentido. Ahora, bueno, ahí da para mucho porque nosotros nos metíamos en otro elemento de la onomatopeya, como la presentación del ave en relación a la parte fenomenológica, ¿no? Como que escuchar el ave se hace sinónimo en esta encarnación sónica, ¿no? Es decir, cuando uno escucha el ave, uno está en presencia del ave, aunque no la vea. Dice, eso generalmente no se dice, ese es el canto de, se dice, es él, ¿no? Es el chucao, qué sé yo, es el tiuquien. Y ahí entonces en el artículo se hace un poco esa elaboración en torno a lo que plantea Ingold y otros antropólogos que han trabajado el tema fenomenológico en relación con los sonidos. Pero no estaba ese otro dato, creo que podría ser interesante también, por supuesto, analizarlo. Así que habría que decirle a Ibarra y a Caviedes que hicieron más trabajo en esa parte. Oye, quiero invitar a que Vladimir Riquelme nos diga algo respecto al tetué, porque ahí por interno me está diciendo algo. Pero parece que está medio lejos, así que yo lo voy a decir. Ya dice, ah, no, mira, ya apareció. No, ahí aparece. Buenas. Claro, el ave mitológica en Chiloé tiene una alta presencia y que se puede asociar tanto al queltehue, al pequén y hay otras especies. Entonces, ahí es interesante como la interpretación de que tiene esta ave mitológica, cuando hay un mito y una ave, tiene una variable territorial importante. Entonces, más que establecer una especie, puede ser varias, según sea el territorio en que se percibe. Entonces, pequén o en queltehue puede ser el totué. Gracias, Vladi, gracias. A ver, la última pregunta yo creo, porque para que pasemos a la siguiente charla después. Sí, no nos da tiempo. Así que no hay más preguntas. Estamos. Ahí está Paula Muñoz. ¿Quién es? Si está medio nos desordenamos un poco. Paula Muñoz. Hola. Hola, ¿se escucha algo o no? Sí, sí. Ya, hola, mira, sabes que quería hacer como un comentario de este chico que habló del tema de que hizo la comparación entre los nombres onomatopéyicos que tenemos nosotros aquí, que son como 47% de las aves que están basadas en la onomatopeya del Mapudungun, versus el 50 y algo por ciento que me parece que estaba basado en África sobre las onomatopeyas de los habitantes de esos lugares. Y es que lo interesante de esto es que él plantea que a lo mejor los pájaros de allá hacían como cantos más sencillos, que fueran como más fáciles de pronunciar o de nombrar. Pero bueno, lo interesante es que son súper pocos los libros que tienen que ver con los fonemas de las lenguas de las tribus indígenas. ¿Sí? En ese sentido nosotros tenemos como una ventaja súper amplia, porque resulta que bueno, esto yo no lo sabía hasta hace un par de semanas atrás, alguien por ahí posteó que
casi todas las transcripciones que nosotros hoy día manejamos del mapudungún, o que alguna gente maneja, por ejemplo, los diccionarios de mapudungún y demás, se hicieron en base a la lengua alemana, tomando el abecedario que nosotros utilizamos, más algunos caracteres fonéticos, lo cual, puta, al estar, ¿cómo se llama?, en un derivado, ¿cachai?, de escritura en latín, ¿sí?, nos hace mucho más fácil acceder a estos idiomas. No por el contrario, si tuviéramos que aprender o sea, la pronunciación de las lenguas de las tribus de Sudáfrica, por ejemplo. El mapudungún, al ser como una lengua que se ha traspasado a través de la tradición oral, entonces como nos permite como muchas más licencias al aprender y poder practicar. Es más asequible en ese sentido, tienes que tener como más acceso a los libros. Y desde el mismo punto de vista, igual sería, te lo estaba poniendo en el chat, que sería como súper interesante también de repente escuchar a algunos ancianos mapuches pronunciar los nombres originales, ¿cachai?, de estos animales, así mismo como ellos les pusieron, porque muchas veces nosotros como hispanoparlantes no tenemos idea cuáles son las pronunciaciones correctas de esto. O sea, básicamente nosotros nos estamos haciendo como idea de qué es el mapudungún a través de estos nuevos libros que están saliendo, como diccionarios y demás, pero no sé, aprenderlo directamente de ellos debe sonar completamente diferente y debe ser totalmente diferente. Era como eso. Oye, gracias, súper, sí. Como que iluminador, creo yo. Y algo sí que quería mencionar ahí, como eso que dices tú, cómo se reconstruye desde fuera, desde la mirada occidental, algo que es propio de la cultura mapuche, como también con esa pretensión de llegar a decir cómo es. Y en verdad eso es como es, ¿no? Hay como ahí creo que hay ahí unos desafíos, no sé, como medio epistemológicos de la validez de querer decir cómo es desde afuera, y eso cruzado con el hecho de que quizás no es de una manera, y hay muchos mapudungunes, de hecho hay muchas maneras por lo que yo sé, de llamar a esa lengua en distintos lugares, que el chedungún, el cedungún, el mapuche dungún, y además se cruza eso con el hecho de que ha sido una lengua que se ha perdido, porque sabemos cuál es la historia del pueblo mapuche de represión, digamos, del último siglo y medio. Y por lo tanto, ahora hay un proceso como muy potente de revitalización del mapudungún, y yo creo, esto lo digo como sin realmente entender nada, pero creo que ese proceso de revitalización tiene que ver con reencontrar lo que era, pero también con recrearlo, lo cual no es menos importante, que no es volver a como era, sino que es darle una nueva vida y una nueva forma, digamos. Es que, claro, por ejemplo, lo que decías del tucuquere, bueno, yo lo había escuchado muchas veces andando en los bosques por allá por el sur, pero jamás nunca se me habría ocurrido de que el nombre tucuquere era una onomatopeya. ¿Cachai? Onda, porque a mí el pájaro me suena como que dice cualquier cosa menos tucuquere. ¿Cachai? Entonces, bueno, si este nombre viene puesto desde el mapudungún, o sea, ¿qué tan real es la pronunciación que nosotros le damos versus a la pronunciación que ellos le dieron? O sea, tal vez en la forma que ellos lo dicen se parece mucho más al canto del ave. ¿Cachai? Y de hecho, o sea, hay un ejemplo que nos enseñan en todos los libros de historia, ¿cachai? De que a todo el mundo en la básica le enseñan el cuento de Lautaro, que no se llamaba Lautaro, se llamaba Lestarú. Un nombre no muy difícil de pronunciar, pero no sé por qué en la España de aquella época nadie le puede decir Lestarú, sino que Lautaro. Entonces, bueno, muy bien. Igual sería muy interesante. Muchísimas gracias a los participantes y por supuesto en especial a nuestro Daniel Opazo. Ha sido un reencuentro, no solo mío con Opazo, sino que un encuentro verdaderamente entre disciplinas, entre culturas. Yo creo que es una instancia muy importante de este ciclo de charlas en la cual tengamos la posibilidad de convocar a gente de tantas diversas proveniencias.